Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David consultó al Eterno, y él respondió: el hambre es consecuencia de la culpa de sangre de Saúl y de su familia, porque dio muerte a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, eran un remanente de los amorreos y estaban bajo la protección de un pacto hecho con Israel. Pero Saúl, movido por su celo por Israel y Judá, había intentado exterminarlos. David les preguntó a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que bendigan la herencia del Eterno? Los gabaonitas respondieron: no queremos plata ni oro de Saúl ni de su familia, ni nos corresponde a nosotros dar muerte a nadie en Israel. David insistió: díganme qué desean que haga por ustedes. Ellos respondieron al rey: el hombre que quiso destruirnos y borrarnos del territorio de Israel debe pagar. Entréguenos a 7 de sus descendientes para que sean colgados delante del Eterno en Gibeá de Saúl, el escogido del Eterno. Y el rey dijo: yo los entregaré. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que había hecho con Jonatán delante del Eterno. Pero tomó Armoni y a Mefiboset, los 2 hijos que Rispa, hija de Aía, había dado a Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, dio a Adriel, hijo de Barzilai el Meolatita. Los entregó a los gabaonitas, y ellos los colgaron en el monte delante del Eterno. Los 7 murieron al mismo tiempo, al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aía, tomó tela de luto y la extendió sobre una roca. Permaneció allí desde el comienzo de la cosecha hasta que cayó la lluvia del cielo. Durante el día impedía que las aves se posaran sobre los cuerpos, y durante la noche ahuyentaba a los animales salvajes. Cuando informaron a David lo que hacía Rispa, hija de Aía, concubina de Saúl, él fue a buscar los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en poder de los habitantes de Jabes de Galaad. Ellos los habían rescatado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado después de matarlos en Gilboa. David recogió los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, y también los restos de los que habían sido colgados. Todos fueron llevados a la tierra de Benjamín y sepultados en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, conforme a todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios escuchó las oraciones hechas en favor de la tierra. Hubo otra guerra entre los filisteos y los israelitas. David y sus hombres salieron a combatir, pero David se agotó. Isbin Benob, uno de los descendientes de Rafa, intentó matar a David. Su lanza pesaba más de 3 kilos y llevaba una armadura nueva. Pero Abisai, hijo de Zeruía, acudió en ayuda de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le hicieron un juramento diciendo: nunca más saldrás con nosotros a la guerra, para que no se apague la lámpara de Israel. Después hubo otra guerra con los filisteos en Gab. Sibecai el Husatita mató a Asaf, otro descendiente de Rafa. En otro combate contra los filisteos en Gab, Elanán, hijo de Jarel Or-Egin, de Belén, mató a Goliat de Get, cuya lanza tenía un asta como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Get. Allí había un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. También era descendiente de Rafa. Desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran descendientes de Rafa, naturales de Get, y fueron abatidos por David y por sus hombres. David alabó al Eterno con las palabras de este cántico, después de que Dios lo libró de todos sus enemigos y de Saúl. El Eterno es mi roca, mi fortaleza donde me refugio, mi libertador. Mi Dios es mi roca, a quien recurro para protegerme. Me escondo en él y estoy a salvo. Es mi roca de refugio, quien me salva del hombre violento. Alabo al Eterno, digno de toda alabanza, y en él encuentro seguridad y salvación. Las olas de la muerte me envolvieron. Torrentes de destrucción me aterrorizaron. Las cuerdas del sepulcro me atraparon, las trampas de la muerte me rodearon. En mi angustia clamé al Eterno. A mi Dios clamé. Desde su morada escuchó mi voz. Mi clamor llegó hasta su presencia, como una audiencia privada. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos del cielo se sacudieron y temblaron a causa de su ira. De sus narices salió humo, de su boca brotó fuego consumidor. Brasas encendidas se desprendieron de él. Inclinó los cielos y descendió, densas tinieblas estaban bajo sus pies. Montó sobre un ser alado y voló, deslizándose sobre las alas del viento. Se cubrió con tinieblas como con un manto. Nubes cargadas de agua fueron su escondite. Del resplandor de su presencia surgieron destellos ardientes. El Eterno tronó desde los cielos. El Altísimo hizo oír su voz. Lanzó flechas y dispersó a sus enemigos, arrojó relámpagos y los puso en fuga. Las profundidades del mar quedaron al descubierto, los cimientos de la tierra se rebelaron al reprender el Eterno y al soplo de su furor. Desde lo alto extendió su mano y me tomó. Me sacó de las aguas profundas, me libró de mi enemigo poderoso, de los que me odiaban porque eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi aflicción, pero el Eterno fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Eterno me recompensó conforme a mi justicia. Me pagó según la integridad de mis manos, porque guardé los caminos del Eterno y no me aparté impíamente de mi Dios. Todos sus juicios estuvieron delante de mí.
y no me aparté de sus estatutos. Fui íntegro delante de él y me guardé de la iniquidad. Por eso el Eterno me recompensó conforme a mi justicia, según la pureza que vio en mí. Con el fiel te muestras fiel, con el íntegro, íntegro, con el puro te muestras puro. Pero con el perverso eres severo. Salvas al pueblo afligido y humillas a los soberbios. Tú eres, oh Eterno, mi lámpara. El Eterno disipa mis tinieblas. Contigo desbarato ejércitos y con mi Dios alto murallas. Que Dios tan perfecto en sus caminos. La palabra del Eterno es probada. Es escudo para todos los que en él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Eterno? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Da a mis pies la ligereza de la gacela y me afirma en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Mis brazos pueden tensar un arco de bronce. Me diste el escudo de tu salvación. Tu favor me engrandeció. Ensanchaste el camino bajo mis pies y no vacilaron mis pasos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No retrocedí hasta acabar con ellos. Los destruí por completo. No pudieron levantarse, cayeron bajo mis pies. Tú me ceñiste de fuerzas para la guerra. Doblegaste a mis adversarios delante de mí. Hiciste huir a mis enemigos y exterminé a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Eterno, pero no respondió. Los reduje a polvo como el polvo del suelo. Los pisoteé como barro de las calles. Me libraste de las rebeliones del pueblo y me pusiste por cabeza de naciones. Pueblos que no conocía me sirvieron. Al oír de mí, me obedecieron. Los extranjeros se rindieron ante mí y salieron temblando de sus refugios. Viva el Eterno, bendita sea mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. El Dios que me concede venganza y somete a los pueblos bajo mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre los que se levantan contra mí y me salvas del hombre violento. Por eso te alabaré, oh Eterno, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Él concede grandes victorias a su rey y muestra amor a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Voz del hijo de Jesé, voz del hombre que Dios levantó a lo más alto, a quien el Dios de Jacob hizo rey y el cantor más amado de Israel. El Espíritu del Eterno habló por medio de mí. Sus palabras se formaron en mis labios. El Dios de Israel me habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia, el que gobierna con temor de Dios. Es como la luz del amanecer en un día sin nubes, como la hierba verde que brota de la tierra después de la lluvia bajo un cielo despejado. Así es mi casa delante de Dios, pues Él estableció conmigo un pacto eterno. Ordenado en todo y seguro, Él hará prosperar toda mi salvación y todos mis deseos. Pero los malvados son como espinos que se arrojan fuera, nadie los toma con la mano. Para tocarlos se necesita hierro o el asta de una lanza. Serán completamente consumidos por el fuego. Estos fueron los valientes de David, Jabesón el Tacmonita, jefe de los 3 principales. En una ocasión levantó su lanza contra 800 hombres y los mató en un solo día. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodó. El Ahorita. Él estuvo con David cuando los filisteos los desafiaron en Pas Damim. Cuando Israel retrocedió, Eleazar se mantuvo firme y atacó a los filisteos hasta quedar exhausto, pero sin soltar la espada. Aquel día el Eterno concedió una gran victoria. Luego el ejército volvió, pero solo para recoger el botín. El tercero fue Samá, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos se reunieron para la batalla en un campo lleno de lentejas. Israel huyó, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Eterno concedió otra gran victoria. En tiempo de cosecha, 3 de los 30 bajaron y fueron a David en la cueva de Adulam. Un destacamento de filisteos estaba acampado en el valle de Refaim y los filisteos ocupaban Belén. Entonces David expresó un deseo: ¿quién me diera beber agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Los 3 atravesaron el campamento filisteo. Sacaron agua del pozo de la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, la derramó como ofrenda al Eterno y dijo: de ninguna manera beberé esto, oh Eterno. ¿No es esta el sangre de hombres que arriesgaron su vida? Por eso no quiso beberla. Eso es lo que hacían aquellos 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe de los 30. Con su lanza mató a 300 hombres y ganó gran reputación entre los 30. Fue el más honrado de ellos y su comandante, aunque no llegó a ser contado entre los 3 principales. Benaía, hijo de Joyadá, de Cabseel, era un guerrero valiente y autor de grandes hazañas. Mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de nieve, bajó a un foso y mató a un león. También mató a un egipcio de gran estatura, armado con una lanza. Benaía lo enfrentó solo con un bastón, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Benaía, hijo de Joyadá, fue famoso por estas hazañas, pero no fue contado entre los 3 principales. Era muy respetado entre los 30. Y David lo puso al frente de su guardia personal. Los 30 entre los 30 estaban Asa, el hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó de Belén, Samá y Elica de Arod, Elés, el peletita, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Anatot, Mebuna y de Usat, Salmón el Ahorita, Mara y de Netofá, Eled hijo de Baaná de Netofá, Ita hijo de Ribai de Gibea de Benjamín, Benaía de Piratón, Idai de los arroyos de Gaz,
Abidalbón de Arabá, Asmavet de Baurim, Eliaba de Saalbón, Jasén de Gisón, Jonatán, hijo de Samá de Arar, Ayam hijo de Sarar de Arar, Elifelet hijo de Asbai de Macá, Eliam hijo de Aitofel de Giló, Esrai del Carmelo, Parai de Erab, Igal hijo de Natán de Sobá, el hijo de Agri, Selec el amonita, Naarai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Irai Gared de Jatir, y Urías el hitita, en total 37. Una vez más, el Eterno se encendió en ira contra Israel y puso a prueba a David, diciéndole: haz un censo de Israel y de Judá. David dio órdenes a Joab y a los jefes del ejército, diciendo: recorran todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan el recuento de toda la población. Quiero saber cuántos habitantes hay. Pero Joab se resistió y dijo al rey: que el Eterno multiplique 100 veces el número de tu pueblo ante tus ojos, mi señor el rey. ¿Pero para qué es necesario hacer esto? El rey, sin embargo, insistió. Joab y los oficiales del ejército se despidieron del rey y salieron a hacer el censo de Israel. Cruzaron el Jordán y comenzaron en Aroer, junto a la ciudad que está en el valle de Ged, cerca de Jazer. Luego fueron a Galaad, pasaron por el territorio de los hititas hacia Cades. Continuaron hasta Dan y rodearon Sidón. Recorrieron la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos. Finalmente llegaron al Negev de Judá hasta Beerseba. Después de recorrer todo el país, al cabo de 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab entregó al rey el resultado del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo, David sintió remordimiento en su corazón por haber contado al pueblo. Entonces oró al Eterno y dijo: he pecado gravemente en lo que acabo de hacer. Te ruego que perdones la culpa de tu siervo, porque he actuado con gran imprudencia. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, vino palabra del Eterno al profeta Gad, consejero espiritual de David: ve y dile a David: así dice el Eterno. Te propongo 3 castigos, escoge uno de ellos y yo lo ejecutaré. Gad fue a David y le dijo: ¿qué prefieres, 3 años de hambre en tu tierra, 3 meses huyendo de tus enemigos mientras ellos te persiguen, o 3 días de epidemia en el país? Piénsalo bien y dime qué respuesta debo llevar a quien me envió. David respondió a Gad: todas son terribles, pero prefiero caer en manos del Eterno, porque su misericordia es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces el Eterno envió una epidemia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron 70,000 personas desde Dan hasta Beerseba, cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén. El Eterno se compadeció del sufrimiento y ordenó al ángel que ejecutaba el castigo: basta, detén tu mano. El ángel del Eterno se encontraba junto a la era de Araunah el Jebuseo. David alzó los ojos y vio al ángel del Eterno entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de saco, se postraron rostro en tierra. Al ver David al ángel que hería al pueblo, oró al Eterno y dijo: yo soy el que ha pecado, yo he cometido esta falta. Estas ovejas, ¿qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no sobre el pueblo. Ese mismo día, Gad fue a David y le dijo: sube y edifica un altar al Eterno en la era de Araunah el Jebuseo. David fue y obedeció la palabra del Eterno transmitida por Gad. Cuando Araunah vio que el rey y sus hombres se acercaban, salió, se postró rostro en tierra delante del rey y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo? David respondió: he venido a comprarte la era para edificar un altar al Eterno, a fin de que cese esta calamidad sobre el pueblo. Araunah dijo: que mi señor el rey tome y ofrezca lo que bien le parezca. Aquí tienes los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto lo doy al rey. Que el Eterno, tu Dios, te sea propicio. Pero el rey respondió a Araunah: no, de ninguna manera, te lo compraré por su justo precio. No ofreceré al Eterno, mi Dios, sacrificios que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Edificó allí un altar al Eterno y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Eterno escuchó la oración por la tierra, y la calamidad cesó en Israel.